Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un video más de esta serie No hay otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a ver esta enseñanza porque el Señor Jesucristo en la Biblia nos aclara que solo se van a salvar no los que digan que son cristianos, no los que digan que tienen a Jesucristo, no los que digan que ya conocen a Dios, que aman a Dios, no. Estas cosas que estoy mencionando no es suficiente, aunque sean verdad. Lo que va a ser posible, después de haber recibido una salvación gratis, por gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, a través de una fe donde Dios nos ayuda, a través de su evangelio, a darnos cuenta de la realidad espiritual nuestra, creamos lo que creamos, estemos en la iglesia que estemos, tengamos religión cristiana o no, hayamos creído en Él siempre, no. Él nos va a convencer de nuestra maldad y nuestro pecado a través de la predicación de su palabra fielmente, con sus siervos. Y entonces del Espíritu Santo va a ser una obra sobrenatural en nosotros para que nos demos cuenta de nuestra realidad y de nuestro destino eterno en la manera que estamos viviendo aquí como humanos, confiándonos muchas veces en las tradiciones religiosas de los siglos, confiándonos muchas veces en nuestros líderes religiosos equivocadamente, confiándonos muchas veces en la iglesia, que es la más grande, que tiene muchos siglos, que es la que puso Jesucristo, es lo que hemos oído. Pero la Biblia nos explica a Dios la verdad. Y lamentablemente la mayoría de los cristianos que estuvimos engañados no buscamos en la Biblia la verdad. Nos acomodamos a lo que la iglesia dice, a lo que la iglesia ha establecido, a la iglesia que nacimos. Y seguimos sacramentos y seguimos confiando. Y como sentimos manifestaciones espirituales y sentimos emociones, pensamos que ahí está Dios y nos aferramos que ahí está Dios. Pero nuestras vidas no cambian. Nuestras vidas no glorifican a Cristo todos los días. Nuestras vidas no van en un ascenso de santidad conforme el Evangelio de Cristo menciona y enseña cómo es la vida de un cristiano que va ascendiendo en la misma, a la imagen del mismo Señor Jesucristo, que es la obra que Dios Padre, Dios Espíritu Santo están haciendo en nosotros todos los días. Y no se trata de religiosidad ni de seguir rituales todos los días. Se trata de una relación personal profunda solamente con Dios en el cielo. Estando aquí en la tierra, solo se puede a través del Espíritu de Jesucristo, como podemos tener comunión con Dios Padre, el Espíritu Santo. Es importante entonces conocer la verdad bíblica, conforme está escrita por los siervos de Dios que Dios asignó que la escribieran los apóstoles. Todo lo demás, todo lo que sea escrito después de lo que escribieron los apóstoles, pueden contener muchos errores. Y todo lo que sea impuesto como dogma de fe y para cada religión, pues puede ser muy respetada por ellos, seguida por ellos, como los fariseos y los escribas impusieron mandamientos, y el pueblo lo seguía. Pero tanto el pueblo y los escribas y los fariseos iban al infierno, creyendo en Dios, pensando que servían a Dios. Disculpen. Es por lo tanto que es de gran importancia y valor que pongamos atención a lo que dice la Biblia, a lo que Dios nos dice, para que podamos escapar de los engaños de religiones, en los engaños de tradiciones cristianas de siglos y en los errores de nuestra fe, si no es la correcta, que solamente es fruto de tener a Cristo en nosotros, es fruto de andar fielmente con el Espíritu Santo, de adorar a Dios en espíritu y en verdad realmente. Es el fruto, una fe sana, limpia, que nos hace crecer más y más en esa verdad y nos hace escapar de todos los engaños y por lo tanto vivir una vida santa y justa que glorifica a Dios y que bendice a nuestras vidas y bendice a nuestras familias, sin importar qué adversidad tengamos que vivir aquí, qué prueba, qué lucha,
qué situación difícil. Estaremos siempre acompañados por Él, ayudados por Él, guiados por Él y librados por Él. Y un día en la eternidad solo con Él. Vamos a hacer una oración antes de empezar con el tema de hoy. Padre, el día de hoy te damos gracias por un día más. Le suplicamos, mi Dios, que nos ayude en el día de hoy a recibir su palabra, que quite de nosotros el orgullo y la soberbia y la vanidad que por muchos tiempos ha existido en el cristianismo religioso, donde defendemos a capa y espada lo que se nos ha inculcado, lo que nuestros antecesores, lo que nuestros ancestros han seguido, lo que la mayoría sigue y en lo que nace cada nación, sobre todo en Latinoamérica, que ya nacen con una iglesia impuesta. Ayúdanos para poder ser libres en Cristo, recibir la salvación eterna en Él y entonces sí darte gloria como verdaderos hijos tuyos y sobre todo tener el destino eterno contigo en el cielo y no llevarnos falsas esperanzas que son engaños tremendos de eternidad, de dolor y tormento, por consecuencia de no ser humildes y de no buscarte en espíritu y en verdad, por consecuencia de aferrarnos a tradiciones cuando sabemos que nuestra vida está llena de pecado todavía y no somos un reflejo de Cristo. Ayúdanos a recibir esta enseñanza porque te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dice el libro de Mateo, el tema de que vamos a ver hoy es, en esta serie de No hay otro evangelio de Jesucristo, ¿por qué Jesucristo dice que solo los que hagan la voluntad de Dios se van a salvar? Jesucristo dice, no el que me diga Jesús, no el que me diga Dios, no el que me diga Señor, no el que me dice que me ama, no el que dice que está conmigo, no el que dice que yo estoy con Él, no el que dice que está en mi iglesia, no el que dice que me sirve, no el que dice que hace milagros y maravillas. No. Esos no se van a salvar. Dice, aunque los que se van a salvar hacen prácticas de las que he mencionado, el filtro final, la única norma, regla que Dios va a fundamentar en el juicio es la palabra de Dios como Cristo dijo. Cristo dijo en los evangelios, yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvarlo. Pero mi palabra que yo hable y deje escrita, esa los va a condenar, esa los va a juzgar el día del juicio, cuando mueran. Ese día se va a abrir el libro de todas sus obras y esa palabra los va a juzgar. Es decir, si un día nacieron en mí, si un día nacieron de nuevo con mi espíritu, si un día yo entré a ustedes y ya fuimos uno en el espíritu, mi espíritu con el espíritu de ustedes nos unimos, entonces ustedes darán frutos de mí, dice Cristo. Darán frutos de que yo estoy en ustedes. Será patente ante todos los humanos que Cristo, que yo moro en ustedes, dice Dios en la Biblia. Y los frutos míos de paz, de amor, de santidad, de justicia, de benignidad, de bondad, de templanza, de mansedumbre, de verdad, estarán patentes, de misericordia, de piedad, estarán patentes en el carácter de ustedes. Esa obra que yo hago con alguien que se convierte a mí, que nace de nuevo en mí. Si no, están siguiendo tradiciones de hombres que han puesto los religiosos líderes de sus iglesias a través de los siglos. Tengan cuidado porque van directo a la condenación como los fariseos y los escribas que se llevaron de encuentro al pueblo por creerle a ellos y no creerle a Dios. Igual ahorita sucede, la gente le cree a la iglesia y no le cree a Dios en su palabra. Y se van al infierno creyendo en Dios, pensando que sirven a Dios o pensando que Dios está contento con ellos. Entonces este tema es solamente haciendo la voluntad de Dios Padre, que ya dejó en la Biblia, ¿cuál es? Desde la A a la Z, todo el mapa bíblico de cómo es la voluntad perfecta de Él, que estemos en santificación, que estemos en la justicia de Cristo, que vivamos solo para Él en adoración y en alabanza, que tengamos una vida consagrada a Él y ya no en este mundo. Muchas cosas que es su voluntad, que nos llevan a todas ellas a parecernos cada día mejor a Cristo, a vivir en santidad, y todo eso es el resultado de obedecer y hacer su voluntad,
que nos asegura no perder la salvación, que un día se nos entregó gratis, pero la que tenemos que cuidar hasta que muramos en esta tierra o partamos de esta tierra. Dice Mateo 12:50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, porque hay muchas religiones que creen que oran al Padre o que creen en el Padre, pero no es el Padre que está en los cielos. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque hay muchas religiones cristianas, hasta la más grande, que cree que cuando le están dando un servicio en misa, se lo hacen al Padre, que creen que el Padre está contento con esos rituales y sacramentos, creen que Dios está ahí por manifestaciones espirituales que no provienen de Él. Pero ellos creen que le dan un servicio al Padre, pero no están haciendo la voluntad del Padre que estipuló Cristo en los evangelios, que estipularon los apóstoles en sus cartas. No están haciendo la voluntad del Padre, entonces Dios no recibe ninguna honra de esos sacramentos, ni de esos servicios, ni de esos lugares de misa, no recibe nada. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia misma, que Él está muy lejos de aquellos que ponen una imagen delante de ellos para buscar a Dios, que ponen una imagen de Él que represente a Dios. Dios no los voltea a ver, no los escucha. Aunque Él está en todo lugar, no los escucha. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso hay que conocer la palabra de Dios, que es la única que nos va a decir cuál es la voluntad de Dios, y escapar de engaños, porque de nada me sirve ser muy religioso, tener muchas imágenes y muchas veladoras, y estar todo el día rezando, y rezando rosarios, y rezando lo que yo rece, si mi vida no cambia nada, y sigo borracho, y sigo tomando socialmente el fin de semana hasta emborracharme, y sigo fumando, y sigo soy déspota con mis empleados, soy déspota con los compañeros de trabajo, soy chismoso, ando inventando mentiras, ando haciendo, tantas cosas que mi vida no ha cambiado para gloria de Dios, mi vida no ha cambiado para libertad del pecado. Y creo que los sacramentos, y creo que en mi iglesia, y creo que así es un cristianismo normal. No, voy directo al infierno si sigo viviendo así, según la Biblia lo establece y lo dice y lo advierte. Por eso la voluntad de Dios hay que conocerla. Pero vamos a ver, obviamente, esta enseñanza, cómo es que Cristo estableció quiénes se van a salvar. Influye mucho esto, de hecho es radical hacer la voluntad de Dios. Entonces dice que el Padre que está en los cielos, no el Padre que han inventado en los cielos muchas religiones. Dice, ese es mi hermano, esa va a ser mi hermana y esa es mi madre. Este es en el contexto de un día va a visitarlo los hermanos de Jesús, los hijos también de José, de María, van a visitar a Jesús cuando él estaba en una junta, por llamarlo así, con los discípulos. Y cuando tocan la puerta le avisan que es su mamá y sus hermanos de sangre. Y Cristo les dice, ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Que obviamente los hermanos de Jesús en sangre se convirtieron, incluso están entre los apóstoles, más que nada entre los líderes de la iglesia del primer siglo, y escribieron cartas, que tenemos la de Santiago y tenemos la de Jacobo, que es Santiago, perdón, y tenemos la de Judas, que son los hermanos de Cristo, y tenemos también obviamente evidencia de que obviamente también la mamá desde el principio, María, se entregó a Dios y dijo que Él era su Salvador, que Jesucristo lo iba a salvar a ella, que Jesucristo era su Redentor. Aunque la parte humana de Cristo, ella es la madre, siempre lo será, siempre lo fue, vaya. Pero en el Espíritu ya nada más Dios es el Padre. Ya cuando ella asciende al cielo como una alma más redimida, que está en el paraíso, ya Dios y Jesucristo siendo Dios es el Padre de María, dejó de ser el Hijo. El Hijo fue los 33 años nada más que estuvo aquí en la tierra. Pero bueno, esa es otra enseñanza que se ha manejado equivocadamente por dogmas de fe y por apariciones del enemigo para engañar a los religiosos. Y se ha establecido en los siglos, por eso no hay vida en esas creencias. Vida de santidad me refiero. Dice, continuando con el tema, Mateo 7:21, nunca les conocí, dice Cristo. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Vuelve a ratificar en otro pasaje Cristo que solamente los que hagan la voluntad de Dios, ese es la evidencia clara evidencia, los que están haciendo la voluntad de Dios. Por eso hay que conocerla bien, porque si ni siquiera eso conoces, pues ¿cómo puedes decir que eres de Dios o que tienes a Dios? Porque una iglesia te lo ha impuesto y te dice que ya no lo creas, porque tu mente sabe que existe Dios y tú crees en Él y crees que lo amas. No es así, y lo dice Dios, no yo. Dios dice cómo es tener a Dios, cómo se nace de nuevo en Dios, cómo al entrar Dios en una persona cambia, cómo ahora su boca nada más habla de Cristo, cómo ahora su boca nada más testifica de Cristo, cómo ahora su corazón, su mente y su espíritu busca solo a Cristo, busca solo la palabra de Dios, vive solo para Cristo. Y eso sucede, según los apóstoles nos dejaron un mapa totalmente lineal en cómo va la vida ascendiendo espiritualmente, el crecimiento que solo otorga Dios a un hijo de Él, estando en Jesucristo, para que nadie nos engañe. Entonces nos aclara Cristo que el que le dice Señor, Señor, y que Señor en tu nombre eche fuera demonios, en tu nombre dice profecías, en tu nombre dice milagros y sucedieron. No, eso no denotaba que yo estaba contigo. Lo que denota que yo esté contigo es que hagas la voluntad perfecta de mi Padre, porque entonces yo te conocía, y si te conocía yo te iba a recibir, porque me estaba sirviendo. Llevábamos una relación personal nada más tú y yo. Ni con mis ángeles, ni con todos mis siervos que ya están en el paraíso tenías comunión. Nada más era conmigo, porque esa es mi voluntad. No la voluntad de tu iglesia lo que deberías de seguir. No son las enseñanzas de tu iglesia la que te debes de creer. Por eso dejé a mis apóstoles que escribieran y les prometí a ellos que les mandaría el Espíritu de la verdad para que les enseñara todas las cosas que yo ya les había enseñado y algunas nuevas que iban a suceder y las dejaran escritas, como lo dije en Juan 17. Ahí está explícito esto. Y como cada uno de ellos lo dijo en sus cartas apostólicas. Pedro dijo que nada más en la verdad presente que los apóstoles de Cristo estaban escribiendo, estuvieran firmes hasta morir, no creyeran en nuevos dogmas de fe, en nuevas apariciones. El apóstol Pablo en Gálatas dijo que Satanás iba a estar apareciendo como ángel de luz, como el arcángel Miguel, como el arcángel Gabriel, como cualquier otro ángel. Se iba a aparecer como Abraham, Moisés, Charbel, cualquier santo muerto. Se iba a aparecer como María, como... Dijo, pues no le hagan caso, va a venir a cambiar el evangelio Satanás engañando con religiosidad. Se van a hacer bien religiosos, pero no van a tener la espiritualidad de Dios, porque Dios no está respaldando esas enseñanzas, ni esas doctrinas, ni esas prácticas eclesiásticas en una iglesia que ha sido engañada por siglos, por el mismo diablo. Y no nos debemos de maravillar, porque en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ahí viene, bueno, ya en el 3 más explícito, también el 2, la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia que menciona la Biblia de Asia Menor, que Cristo le dice, esa iglesia ya la agarró Satanás, ya está, esa iglesia está en el mero trono de Satanás. O sea, esa iglesia ya dejaron que Satanás se metiera al púlpito a predicar enseñanzas falsas. Y ahí aman a los nicolaitas. Separaron los líderes de la iglesia, los pastores, los maestros, los profetas, los separaron del pueblo que no tiene ministerio, pero que también son mis hijos, cuando todos deben de ser hermanos, aunque yo dé ministerios y dones especiales a todos en todo el cuerpo en esa iglesia. Y los nicolaitas separaron, que son mucho más especiales los líderes de las ovejas. Bien mal, yo no estoy de acuerdo con eso, dice Cristo en Apocalipsis, ahí en Pérgamo, en esa iglesia, Satanás es el trono de él, porque metieron idolatría, metieron ídolos ahí en medio de mi altar. Pero bueno, no lo pueden ver cuando están engañados y atados a Satanás la gente, pero sí podemos mentalmente, y el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo, para escapar de los engaños. Miren, un mandamiento que en la iglesia más grande quitaron del catecismo, y quitaron ese mandamiento en sus dogmas de fe de la iglesia cristiana católica, es este: no te harás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El problema es que no se malinterpreta bien este verso. Ellos creen
que dioses ajenos delante de mí solamente es dioses como Baal, como Acera, como Moloc, o sea, todos los demonios que en forma de deidad seguían los pueblos paganos. ¿Creen que se refiere solo a eso? No. Él en Deuteronomio 4, a partir del versículo 5, bueno, a partir del versículo 15, Moisés dice que cuando él se apareció en el monte, bueno, cuando él hizo su presencia, Dios, Jehová, en el monte del Sinaí, y habló a todo el pueblo, había truenos, rayos, relámpagos, fuego, ahí dijo, ninguna figura viste, y les dijo Moisés, ustedes ven que no hay figuras, nomás la voz, no se ve Dios, si hay manifestaciones de su presencia, pero a él no lo vemos, no lo podemos ver. Guarden su alma para que no se vaya al infierno, les dice Moisés ahí. Lo puedes leer en Deuteronomio 4 a partir del versículo 15. Guarden sus almas para que no se corrompan haciendo una escultura de la forma de Dios, ya sea de hombre o escultura de mujer o de animal, lo que tú quieras hacer en tu imaginación, esto me representa a Dios. Ese no es Dios, pero me lo representa. No lo hagan. Dios está en todo lugar y a través de Jesucristo nos va a hacer a nosotros templo de Él. Es decir, si ya estamos en Cristo, ya somos un espíritu con Él. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu van a venir a morar en nuestro espíritu. Esa obra consiguió Cristo en la cruz. Entonces Cristo ya no está encerrado en un templo. Dios no está encerrado en un templo. Dios no lo podemos encerrar y manejar con dogmas de fe, con sacramentos, con creencias religiosas, que lo podemos tener en un lugar fijo en el templo, como estaba en el desierto, en el tabernáculo de Moisés, porque mismo Dios aclaró con el rey Salomón, que no podía el rey Salomón sacarlo del cielo, que ni el cielo lo podía contener, y meterlo en una casa por más grande, por más bonita, por más llena de oro, por más consagrada a él, no cabía Dios en esa casa. Dios es inmenso. Pero él sabría, dice Salomón, que desde el cielo con sus ojos y sus oídos estaría atento al lugar donde llevaba su nombre, el templo de Israel, el templo de Jerusalén. Ahí estaría atento a las oraciones de sus hijos, a las oraciones de sus siervos, y Dios les ayudaría. Pero desde ahí se aclara que su reino está en el, que su gloria está en el cielo, su trono está en el cielo, y que desde allá está gobernando, aunque Él esté en todo lugar, y sus ojos en todo lugar, y Él conoce el pensamiento de todos al mismo tiempo. Es el único, todopoderoso, todo omnisciente, entonces, y todo presente. Entonces, a lo que voy es, solamente Dios no lo podemos meter en un templo y pensar que ahí va a estar, o lo podemos meter en un sacramento y decir que ahí va a estar presente. Son engaños de religión de siglos, que sigue la mayoría y que está escrito que la van a seguir en el Apocalipsis hasta el fin y que no se van a arrepentir de esas idolatrías y que van a ser condenados en el lago de fuego. Por eso predicamos ahorita para que escapen del error. Pero dice aquí en este mandamiento que fue quitado del mandamiento de la Iglesia Católica, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que poner una estatua de Jesucristo y yo hincarme ante ella para buscar a Jesucristo, aunque sepa yo que Jesucristo está en el cielo, aunque sepa yo que Jesucristo es Dios, pero yo pongo una imagen, me postro ante ella, que nada más es una imagen, no es que yo esté adorando la imagen, sino a Dios, que nada más lo representa. Eso no es la voluntad de Dios. Dios me prohíbe que yo haga una imagen de Él, me prohíbe que yo haga una imagen de Él, de su Hijo, del Espíritu Santo, de lo que sea, y que la utilice la imagen para infundir fe, para pedirle a través de ella, para postrarme ante ella, aunque sepa que Él está en el cielo, no me libra del gran pecado de idolatría, porque no estoy obedeciendo su voluntad. Y aquí se trata, que ya nos advirtió Cristo, que solo los que hacen su voluntad se van a salvar, no los que se bautizaron, no los que se confirmaron, no los que siguen ciertos sacramentos en lo que Dios ha establecido, porque a pesar de que eso también puede ser verdad, no es suficiente si no se está haciendo la voluntad en todas las demás áreas, que Dios nos explicó cuál es su voluntad. Y si estamos adulterando, alterando la voluntad de Dios, estamos en pecado. No estamos haciendo su voluntad, no tenemos herencia con Él. Dice el versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza,
una imagen que es pintura, escultura, cualquier semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Qué es lo que está arriba en el cielo? Ángeles, todos los santos que están en el paraíso. ¿Qué más está en el cielo? Dios mismo. No quiere que te hagas imagen. Ahora, no te dejes llevar por argumentaciones apologéticas de tu iglesia para defender el error. No puedes, y no puedo yo ni ningún ser humano decir, no, mira, en esta parte de la Biblia también hicieron una imagen y está mal interpretada la forma en que ellos ven por qué se estableció esa imagen en aquel momento. Entonces lo acomodan a como ellos ya enseñaron y te convencen de que así como hubo antes, por eso ahora puedes hacer esa idolatría. Y es un error, no. Cuando hay una imagen como la serpiente en el desierto, tiene un propósito y un plan. Y la misma Biblia dice que los reyes y los sacerdotes destruyeron esa serpiente porque los judíos empezaron a idolatrarla. Empezaron a hincarse a la serpiente y la tuvieron que quemar, destruir. Destruyeron esa imagen para que no hubiera idolatría. Porque el propósito de hacerla tenía otro fin, mostrar el cómo por el daño del pecado, por la desobediencia a Dios, matamos a Cristo en una cruz. Y eso nos tiene que dar un dolor de conciencia y de espíritu y amargar nuestra alma para arrepentirnos. Ahora, y ellos tenían que vivir eso para que pudieran vivir, que era una figura de que Cristo vendría y sería levantado injustamente, muerto injustamente y asesinado, que era consecuencia del pecado, y lo que iban a ver en la serpiente el pueblo en ese momento, su pecado, la consecuencia. Estaban viendo en este caso que la mordida y casi morir era consecuencia de su pecado y desobediencia a Dios, que es lo que estamos viendo cuando vemos ahora a Cristo crucificado, cuando nos vamos a convertir, de que eso es lo que a consecuencia de nuestro pecado lo matamos terriblemente, nos debe doler mucho. Esa fue la consecuencia. Entonces fíjense la diferencia en aquel tiempo de una mordida de veneno y acá un derramamiento de sangre por amor. Por eso hay una gran diferencia, aunque era figura para mostrarnos que nuestra maldad está provocando esto. En aquel tiempo aquella consecuencia y en este tiempo esta consecuencia que sufrió solo él y no nosotros. Y en aquel tiempo sí la sufría el pueblo, la mordida. Aquí nosotros el pecado nos destruye, pero él nos salva. Él por amor nos libra, si queremos hacer la voluntad de Dios. Dice que no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque Él es un Dios fuerte y celoso. Entonces dice Dios, no es como tú interpretes, estoy diciendo que no hagas imagen ni de mí, ni de mí. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo explica claramente cómo los atenienses habían hecho un altar con imágenes de Dios, que el que anunciaba a Pablo, y les dicen, déjense de esta religiosidad, déjense de esta práctica, así no honran a Dios. No es con oro que le pusieron aquí, figuras de oro, no es con plata, con imágenes de plata, de hombre o de mujer, no es con todo lo que ustedes creen que es Dios, ese desconocido, que le hacen un altar de oro, plata e imágenes, que ustedes van a adorar a Dios. Dios no necesita que ustedes le anden haciendo cositas aquí abajo en el templo, ni le hagan figuras, ni lo busquen ahí. Dios búsquenlo en su espíritu. Búsquenlo, está dentro de ustedes, lo pueden palpar y lo pueden sentir. Si se arrepienten y reciben a Cristo y aceptan a Cristo, lo van a empezar a vivir naciendo de nuevo. Entonces está cercano Dios. Ustedes están lejanos con esta práctica. Los regañó Pablo. Igual los religiosos de este siglo, de estos siglos, siguen teniendo imágenes de Dios, se hincan ante ellas y dice el apóstol Pablo que los ídolos no son nada, pero los demonios toman ocasión a los ídolos para posesionarse. Es decir, si yo hago un ídolo de Dios, un ídolo, o sea, una imagen, una escultura, una fotografía de Dios Padre, de Dios Hijo o de Dios Espíritu Santo, la pongo en la sala de mi casa y me postro y le pongo una veladora y me postro, Dios, ayúdame, yo sé que estás en el cielo, yo sé que esta foto no eres tú, pero estoy rompiendo el mandamiento de Él. No es lo que yo crea o me digan mis líderes en la iglesia equivocada. No, eso no es malo, porque, hombre, saca un billete de tu billetera, mira esa imagen que, ¿a poco es tu ídolo? Pero lo estás usando para, ¿a poco la imagen de tus hijas en la sala es un ídolo? Te sacan argumentos tontos, sin sentido. Dios está diciendo que no hagamos imagen del cielo de Él. No está diciendo que no tomemos fotos a nuestros hijos. No está diciendo que no le pongamos
fotografía o arte. Él nos dio el don del arte. A la humanidad le dio pintores, diseñadores, les dio esos dones especiales para que tengamos ese tipo de manifestación artística y la usemos para bendecirnos. Eso no está peleado Dios. Nosotros interpretamos con argumentos tontos, defender el error. Si al billete, nadie pone un billete ahí en su sala, le pone un cuadro y se postra ante el billete. Billete, billete, sálvame. Billete, billete, cuida a mis hijos. Billete, billete, llévame tu verdad. Eso no hace nadie. Tampoco ponemos el cuadro de los hijos y le decimos, hijo mío, hazme un milagro. Hijo mío, ayúdame. O sea, no hacemos eso. O sea, no tratamos a esas fotos como una representación de fe del cielo, de fe de Dios. Pero si hacemos una imagen de Dios, en ese error hacen una imagen de error y le piden a Él ayuda y sabiendo que Él está en el cielo, pues Dios está diciendo que lo busquemos en el Espíritu. Le dice Cristo a la samaritana, Dios solo va a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Solo adoradores en espíritu y en verdad. No en sacramento, ni no en imágenes. Él lo prohíbe. Entonces Cristo me está advirtiendo que solo los que hacen la voluntad de Dios se van a salvar. Y que muchos le dicen, Señor, Señor, hice milagros, profeticé, te serví, leía tu Biblia, en la iglesia ayudaba a los pobres. Y, no los conozco, no sé quiénes son ustedes, les va a decir. Porque no hacen la voluntad de Dios. Y este mandamiento es la voluntad de Dios. No hacer imágenes de Él, de ninguna circunstancia para que nos postremos ante ellas, para que las llevemos cargadas en la calle. Y hay otro argumento que he escuchado de los apologetas católicos que dicen, ya había proselitismo antes, ya había peregrinaciones antes. Miren, cuando llevan el arca de testimonio de David, que se lo va a llevar de una ciudad y se lo va a llevar ya a Sión, a Jerusalén, del lugar donde estaba, que por ahí toca el arca y cae muerto. Entonces, ¿te acuerdan de este pasaje del Antiguo Testamento? Dice, bueno, ahí llevaban cargada el acta, era una peregrinación. No, eso es una enseñanza equivocada, argumentando otra vez tontamente, para seguir teniendo esclavos a los que creen en esto. Dios prohíbe hacer imágenes que demuestren fe del cielo o de Él. Prohíbe, entonces no tiene nada que ver con Él los que hacen esto. Y llevan cargados ahí a María, llevan cargados ahí San Judas, llevan cargados ahí a Cristos en esculturas, por toda la ciudad, por toda la plaza, por todo el pueblo, por todas las colonias, y le llaman peregrinaciones cantando. Eso no le gusta a Dios, eso lo prohíbe Dios, y eso no lo recibe Dios, y no hay bendición ahí, pura maldición, demonios moviendo todas esas imágenes. Y lo dice la Biblia, no yo. Y lo predicamos así para que se escape del error. Entonces no están haciendo este segundo mandamiento de no hacernos imágenes de Dios. Y la gente los hace y luego creen que esa peregrinación, el arca la iba a llevar a Jerusalén, no era ninguna peregrinación. Iba a transportar el arca como se hacía en el desierto. Es como si dijéramos que los 40 años que anduvo Israel en el desierto, cambiando el tabernáculo de reunión donde se detenían un tiempo, lo volvían a armar y viajaban meses o viajaban días y lo volvían a armar en otro lugar y estar diciendo que eran puras peregrinaciones. Claro que no, se están moviendo de lugar y se están estableciendo en otro sitio, vuelven a armar el tabernáculo y llevan cargadas todas las cosas en carretas, llevan cargadas los levitas el arca del pacto, pero es para transportarla, no para hacer peregrinaciones como cultos de fe, celebraciones de fe. Ese sí no es. Lo prohíbe Dios. Dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca solamente, y con sus labios me honran. Dice, pero su corazón está lejísimos de mí, por eso su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice Isaías, el pueblo de Israel le temía a Dios conforme los líderes le decían, tengan miedo, el infierno, viene la condenación, no seas pecador. Pero el pueblo no podía dejar de pecar, el pueblo no podía dejar de mentir, el pueblo no podía dejar de tener lascivia, lujuria, fornicación, el pueblo no podía dejar de engañar, de mentir,
ser desleal con sus propios seres amados, de ser una persona que hablaba doble sentido, que decía maledicencia en su boca, que tenía coraje, resentimiento. No podía hacerlo porque él decía que amaba a Dios. Él se juntaba el fin de semana en la misa de ellos o el culto de ellos para servir a Dios, pero Dios decía, su corazón está bien lejos de mí. Cada quien hace su propia voluntad y no la mía. Creen que me sirven, creen que me honran, creen que me aman porque lo dicen con su boca, porque lo creen en su mente, pero su corazón no hay alabanza para mí, viviendo como viven, creyendo lo que creen, siguiendo sus propias religiones cristianas, sus propios sacramentos cristianos, sus propias idolatrías a sus líderes cristianos, creyendo que esos son de Cristo, y no lo son. Los regañaba Isaías, y los regañaba Dios con ellos. Por eso en Marcos 7, 5 al 7 dice, le preguntaron los fariseos a Jesucristo, y los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando doctrinas de mandamientos de hombres. Dice Cristo, hipócritas, ustedes traen la Biblia, ustedes dicen que son la iglesia del primer siglo, hipócritas. Ustedes dicen que con todas las vestiduras sacerdotales y todos limpios y tan bonitos, y que todos les dan los primeros lugares en las plazas, los primeros asientos con los alcaldes y los gobernadores, y andan por ahí jactándose que son representantes míos. Y ustedes que son representantes de Dios con la Biblia en la mano, los escribas, fariseos, ustedes que están enseñando al pueblo lo que la Biblia dice, ustedes hipócritas, les están enseñando dogmas de fe que inventaron a través de los siglos, que prohibí que no lo hicieron. Quitaron el segundo mandamiento, que yo les dije que no hicieran imágenes de mí, no me hacen caso, hipócritas. Y dices que me honras, y dices que me amas, y dices que estás guiando tú, la luz estás guiando a tu pueblo, tanto ciego tú y él caerán al mismo pozo. No se dan cuenta que están adulterando la doctrina, la verdad, y es mentira. Por eso hay tanta destrucción en las familias, aún creyendo en Dios y teniendo imágenes, porque Dios no está en eso. Dios no está en eso. Y dice Marcos 7, 9 al 13, les decía también Jesucristo, invalidáis el mandamiento de Dios cuando guardan sus tradiciones que sus líderes espirituales las han ido cambiando cada siglo. Lo que dijo el vicario de Cristo en el siglo V, lo que dijo el vicario de Cristo en el siglo X, lo que dijo el vicario de Cristo en el siglo XI, XII, XIII, XIV, XV, eso es dogma de fe, porque es infalible, es infalible, es cátedra, y lo que dice es Dios. Cuando dijo Dios que no hiciéramos caso a esas doctrinas, que solo los apóstoles dejarían la verdad de Él. Pero como no conocemos la voluntad de Dios, la adulteramos, y junto con esos líderes se va todo el pueblo al infierno cuando muere. Se llevan esperanzas de que están en el cielo, y no es cierto. Es bien bonito creer las mentiras para confiarnos que podemos seguir de pecadores, podemos seguir mundanos, creyendo en Dios y vivir una vida mundana, y que al final me voy a ir al cielo, porque Dios es bueno. Pero esa creencia, por más bonita que me apaciente la conciencia y la misma iglesia me la amortigüe y me la duerma, la verdad es que yo voy a estar delante de Él dando cuentas según la Biblia, y si no hice la voluntad de Él, tenga consecuencias. El que no la hace se va a ir al infierno por la eternidad. Invalidando los mandamientos de Dios por las tradiciones que han transmitido. Fueron bastante las que transmitieron. 660 mandamientos metieron los judíos. ¿Cuántos dogmas de fe ha inventado la iglesia cristiana a través de los siglos? ¿Cuántos sacramentos ha inventado que no son bíblicos? Por eso, para poder tener peso ellos en su enseñanza y mantenerla en el error, establecieron como dogma de fe, como fuente de fe, como autoridad, no solo la Biblia, también la tradición de los padres, también el magisterio, tiene todo el poder, porque lo puso Cristo según ellos. No, por eso Cristo dijo que dejaría el Espíritu Santo. Él es el único Espíritu de la verdad. Y ya la verdad la dejó con sus apóstoles. Si no es conforme a esas doctrinas, lo dicen los mismos apóstoles, si no es conforme a nuestras cartas, nuestras doctrinas, se desviaron de la verdad. Aunque hayan empezado bien, se desviaron y se van a perder. No van a ir al cielo. Hay que tener mucho cuidado. Dice Mateo
23 del 29 al 33, vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas, adornan los monumentos de todos los justos, y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, cuando Isaías, cuando Jeremías, cuando todos aquellos, no hubieran sido cómplices de la sangre de los profetas que mataron en el pueblo de Dios. Así que ustedes mismos, dice Cristo, dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos mismos que mataron a los profetas. Vosotros también llenan la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?, les decía Cristo. Dicen, nosotros se muere un justo y le adornamos la tumba y lo llevamos cargado por las calles, le hacemos una misa mundial, era el Papa, era el vicario de Cristo, todos lloran, todos llevan flores, se detiene el mundo religioso de esa religión por todo el mundo, le dan misas y esto y lo otro y aquello. Dice, hipócritas, a los justos ahí andan ahí enterrándolos y llevándoles flores, y dicen, nosotros no hubiéramos matado a los profetas, y con su boca están condenando a mis hijos, dice Cristo, que les llevan la palabra, que les están diciendo que sigan mis mandamientos, que les están advirtiendo que solo los que hagan mi voluntad se van a salvar, los que están diciendo cómo es nacer de nuevo en mí, lo que les están diciendo que no es tu religión, que no es la guerra entre las religiones cristianas lo que salva, es que me busquen a mí, y si nazco yo en ustedes, si yo aparezco en ustedes, se van a parecer a Cristo conforme la Biblia lo establece, van a buscar la Biblia todos los días, van a buscarme a mí solamente todos los días, se van a alejar de todos los demás creencias que han tenido, se van a alejar de todas las apariciones del cielo que no son mías, se van a alejar de todo engaño y mentira, y sus vidas van a ser un reflejo de santidad, de justicia, de verdad, de ser verdaderos hijos míos. No quieren recibir, prefieren condenar a mis hijos que les envío a hablarles la verdad, prefieren decir que son hermanos separados, prefieren decir que... Y con esto quiero aclarar que sí hay cristianos que dicen tener a Cristo y no lo tienen, y están condenando y están evangelizando incorrectamente, agresivos, insultando. Eso no son de Cristo tampoco, aunque digan que son hijos de Dios y que son bíblicos. No, esos tampoco, están perdidos igual. Pero el que sí reciban, al que Dios envía, lo rechazan, lo condenan, no quieren ni oírlo, porque no quieren oír de Dios, no de nosotros. Dice 2 Timoteo 2 del 25 y 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen a la verdad, para que si quizá Dios quiera y les conceda, que se arrepientan ellos de esos errores que creen, de sus iglesias, de su sacramento. Por eso nosotros con mansedumbre compartimos la palabra aunque no les agrade, pero la única que salva es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la verdad de Dios, es la que nos salva. Maquillar las cosas, engañar, mentir, tratar de hacer bonito el evangelio no le sirve a nadie, así nadie se salva. Se dice el evangelio con amor, sí, pero con verdad y como está escrito, aunque sea duro, pero eso nos va a salvar. Y entonces dice aquí que con mansedumbre se corrige a los que se oponen, que están en falsas enseñanzas, falsas creencias, para si quizá Dios les conceda a ellos que se arrepientan. Dios tiene que ver un corazón arrepentido en ellos. Si están orgullosos, soberbios, peleando en lo que ellos creen cuando su vida no tiene santidad, pues ¿a dónde van a ir? El que defiendan a su iglesia, el que defiendan sus tradiciones, el que defiendan sus creencias, no los va a meter al cielo. Dios no les va a decir, ya llegaste, mijo, qué bueno que te peleaste por tu fe, qué bueno que defendiste tu iglesia y tus sacramentos, pero hijo, nunca dejaste de tomar, hijo, nunca dejaste de decir mentiras, hijo, nunca dejaste, no te conozco, yo más ni te conozco. Uno, hijo mío, es santo, es puro, es santo porque yo soy santo. De eso te habló todos los apóstoles, cómo es una vida en santidad, cómo mi vida va cambiando día a día que te parezcas más a mí. Y eso no pasó en ti, ¿por qué dices que eres mío? Porque defendiste tu iglesia y tus sacramentos, estaban equivocados y les predicaron muchas veces, no quisieron oír. Así va a pasar aquel día. Entonces dice aquí que si Dios conceda que se arrepientan, dice, y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad del diablo. Dice Dios, los que están en una doctrina de mentira, los que tienen imágenes adorando imágenes para buscarme a mí, el diablo tiene el control, el diablo los está gobernando.
En sus mentes les pone ideas de que están en la verdad, en sus mentes los deja creer que están en la verdad y los sigue alentando al error. Están esclavos del diablo con religiosidad cristiana, no con religiosidad diabólica, en el sentido de que no hablan de satanismo, ni de brujería, ni de hechicería, ni de cosas ocultas, no. Es una religión que es peor que el ocultismo, porque aparenta ser la verdad y no lo es, con todas las alteraciones, con todas las violaciones de los mandamientos de Dios, y la gente se cree que está en la verdad, y sus vidas no dejan de pecar, y creen que eso es normal en un cristiano, vivir de pecado, pecado, al cabo confesándolos te absuelven con sacramentos. No, eso la Biblia explica que no es así, no es así. Por eso hay que conocer la voluntad de Dios para escapar de los engaños. Si no le damos la autoridad a Dios en nuestra vida, si no le damos nuestra vida a Dios y la autoridad a su palabra para que gobierne nuestra vida, no vamos a salir del error. Si le damos la autoridad a nuestra iglesia, a nuestros líderes que se han equivocado por siglos, le damos autoridad a todo lo que han inventado por siglos, dogmas de fe y cambiado, y todos esos sacramentos, y no le damos la autoridad a la voluntad de Dios, estamos perdidos. No es así. Dice 2 Corintios capítulo 4 del 2 al 4, antes bien nosotros renunciamos a todo lo que está oculto y lo vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, se predica fielmente un siervo de Dios, sino que por la manifestación de la verdad de Cristo nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios, quien es quien los juzga. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, está escondido, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios. Dice, el diablo les ha cegado con idolatrías, con imágenes, con cambios de fe, con mandamientos de hombres, les ha engañado, y ellos creyendo eso les tiene oculto el evangelio verdadero de Cristo. Hasta que no se arrepientan de esas prácticas y de esas creencias delante de Dios, Dios les quitará el velo que aún no es quitado, porque solo Cristo lo quita, porque les han enseñado que a través de bautizarse, confirmarse y primera comunión ya tienen a Dios adentro, y no es así. Cuando Dios entra en un ser humano, cambia, se transforma y solo habla de Dios, solo tiene comunión con Dios y solo trata cada día de glorificar mejor a Dios. A ningún otro ser aparecido del cielo se da cuenta que estuvo engañado por años, porque el Espíritu ahora le va a mostrar la verdad. El Espíritu ahora lo lleva a toda verdad, porque ya la verdad entró en él. Y ya huye de la idolatría que él mismo siguió años y años y años engañado hasta que conoció la verdad. Pero como nos estaban diciendo ahorita Timoteo en la epístola Pablo, hay que escapar del lazo del diablo si Dios nos concede arrepentirnos. Para eso hay que dejar el orgullo y la soberbia, porque Dios dice que está lejos de los soberbios, está cerca de los humildes, de los que reconocen su pecado, su maldad, que su iglesia y sus sacramentos no los ha librado del pecado, que sus creencias no los ha librado de estarse divorciando, matando, golpeando, resentidos, hablando mal en su boca, buscando el paganismo en las series de televisión, películas, sexo, desnudez, pornografía, fornicación y creyendo que todos tienen derecho a lo que cada quien tiene. Sí, Dios nos dio la libertad de decidir, pero no tenemos herencia con Él por más sacramentos, religión y creencias equivocadas que tengamos. Si no llevamos una vida haciendo la voluntad de Dios, y entonces no tendremos parte con Él aquel día. Ya nos advirtió Cristo que les va a decir, ¿por qué me dices Señor, Señor? Yo nunca te conocí, nunca. Aunque toda tu vida fuiste religioso cristiano, nunca te conocí. Les va a decir así. Dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice, ¿por qué vienes a buscarme? Porque sabes que soy de Dios, porque ves las maravillas y los milagros, y sabes. Pero tienes dudas, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Porque todavía no puedes ver lo que está pasando en el reino de Dios hasta que no nazcas de nuevo. Entonces, ya vimos todavía en el estudio anterior cómo hay milagros y sanidades y prodigios de mentiras del diablo para engañar con religiones y estatuas. Ya lo vimos el pasado.
Le dice a Nicodemo, pues tú podrás ver las maravillas, pero nunca sabrás de dónde vienen, ni quién las está haciendo. Si no entras al reino de Dios, conocerás entonces qué está sucediendo en lo que Dios está haciendo en su iglesia y en ti. Si no, te vas a quedar como espectador, pues ahí está Dios, pero no entiendo. Y si no, te va a engañar cualquiera, acá está Dios, mira, también hay milagros, y no es Dios. Entonces necesitas nacer de nuevo del Espíritu. Por más que te hayan dicho que naciste de nuevo por tomar sacramentos, es mentira. La prueba es tu vida. ¿Tú llevas una vida que solamente habla de Cristo en todos los días? ¿Que solo buscas la palabra de Dios todos los días? ¿Que solo tratas de honrar al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo todos los días? ¿Que tu hablar, tu pensar y tu decidir es conforme a la palabra de Dios todos los días? Entonces no lo conoces. No has nacido de nuevo. Y eso lo dice la Biblia, no yo. Te estoy explicando lo que la Biblia dice. Alguien que ya conoce a Cristo y tiene a Cristo y nació de nuevo. Si no, pues no te puedes seguir creyendo en tu religión, pero al final de tu vida sabes a dónde vas a ir. Si no estás haciendo la voluntad de Dios, viviendo en santidad, y solo se puede ayudados por Él, guiados por Él en el poder de Él. Podemos vivir en santidad. Nosotros solos no podemos. Si nosotros batallamos, los que hemos sido justificados en Cristo, en la santificación batallamos tanto. Imagínate los que creen que nada más la iglesia los va a salvar por pertenecer a esa membresía, por llevar sacramentos, cuando ven que su vida no puede dejar el pecado. Por último, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Siempre hay esperanza en Cristo mientras hay vida. Arrepentíos y convertíos. ¿Qué es decir? ¿Cuántas veces no nos arrepentimos de algo porque nos duele, porque perdimos dinero? Tomamos decisiones equivocadas y nos arrepentimos. Porque le hacemos daño a un familiar en un momento de ira y nos arrepentimos. Pero al otro día volvemos a llenarnos de ira y lo volvemos a ofender y nos arrepentimos. Y al otro día lo volvemos a ofender y nos arrepentimos. Y luego así. No. Por eso dice, y convertíos. Convertirte es, deja tu vida ya en Cristo. Recíbelo como tu Señor. Recíbelo como tu Salvador. Y dile que vas a seguir su voluntad. Que quieres conocer la voluntad de Dios. Que su Espíritu Santo entre en ti. Que su Espíritu Santo te muestre su verdad, sin adulteraciones. Como lo promete en 1 Corintios capítulo 2. Como lo promete en 1 Juan capítulo 2, 20 y capítulo 2, verso 27. El Espíritu de Dios les enseñará toda la verdad. La unción del Espíritu les guiará a la verdad. No les van a engañar. No habrá nadie, dice también el libro de Hebreos, que les digan, mira, acá está el Padre, mira, acá está el Padre, mira, mi iglesia es acá, mira, esto es la verdad. Nadie les dirá, yo mismo les voy a enseñar la verdad, dice Dios. Yo mismo pondré mi ley en su mente. Yo mismo pondré mi ley en sus corazones. Yo mismo, mi espíritu los guiará a toda verdad. Vivirán a la imagen de Cristo y serán transformados en santidad, santidad, haciendo mi voluntad. Ya mi gracia y mi poder se moverán en ustedes para ayudarles. Eso es estar en Cristo. Pero hay que convertirse a Él, no nada más arrepentirse. ¿Cuánta gente no ha oído una predicación? Sí, soy bien pecador. Sí, golpeé a mi esposa. Sí, golpeé a mis hijos terriblemente, injustamente. Sí, me estoy robando la lana en la fábrica. Sí, no pago los impuestos, me lo estoy robando el dinero del fisco. Sí, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero seguimos haciéndolos. No hay una conversión. O sea, no nos entregamos a Dios para que recibir gracia sobre gracia y podamos vencer nuestra carne que está esclava de esos pecados. Pero si voy por un sacramento, me confieso ante otro hombre, y ese hombre me dice, yo te absuelvo porque yo soy Cristo en la tierra ahorita, en esta absolución, porque es un dogma de fe que impusimos como iglesia, y la Biblia no dice nada de eso. Y ya te absolvieron, y ya te queda tu conciencia tranquila de que te perdonaron todos tus pecados y estás limpio. Ya nomás te dicen, como penitencia, como para que no vuelvas, ve 20 Aves Marías ahí, póstrate ahí ante el Santísimo, y avíntate 20 Aves Marías. Y unos 40 Padres Nuestros, porque fueron muchos pecados que me dijiste. Y ahí vamos. Así lo hice yo mucho tiempo. Y salimos de ahí supuestamente con la conciencia tranquila de que ya estoy limpio, ya me perdonaron los pecados, ya listo para irme al cielo si es necesario. Y saliéndolo luego me encuentro un amigo y ahí estoy hablando malas palabras. Y luego pasaba una persona en minifalda y ahí están mis ojos y con lascivia.
Y luego llegaba a la casa y le gritaba a mis papás, ¿por qué nomás a mí me quieren mandar a las cosas? Y ahí voy la otra semana a confesar lo mismo. Y la siguiente lo mismo. Y lo mejor a qué voy a confesar. Y lo mejor ya no me paro. Es la verdad de millones, porque ahí no hay vida en los sacramentos. Porque ahí no está Dios transformando una vida. Porque no le hemos conocido. Por eso predicamos ahora para que escapemos a tiempo mientras hay vida. Y lo hacemos por amor. Toda nuestra familia está inmersa en esa religión, como todos nuestros amigos y vecinos. Por eso predicamos, porque éramos parte de ese grupo durante muchos años, hasta que Cristo nos hizo libres y nos mostró su verdad. Y nuestra consigna es predicar el Evangelio a toda criatura. El que escuche, el que se arrepiente y el que se convierta a Dios, ese conocerá la verdad, no lo que le han infundido como verdad. Padre, te damos gracias por la enseñanza de hoy. Ayúdanos, mi Dios, a recibirla. Ayúdanos a ponerla por obra buscándote, arrepintiéndonos de lo que hemos creído por tanto tiempo, en tanto engaño. Y no ser tan comodinos, perezosos y decir, no, mi iglesia es la que salva, mi iglesia es la primera, mis sacramentos son verdad. Cuando nuestra vida está llena de esclavitud, de pecado, cuando seguimos con malas palabras en la boca, cuando seguimos todavía mundanos, paganos, si sabemos que nos vamos a ir o se van a ir a la eternidad al lago del fuego, Padre, ayúdales a entender que escapen del engaño y del lazo del diablo. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por tu enseñanza. Amén. Amén. Dios les bendiga, amigos. Hasta la próxima.